Vamos a empezar un nuevo video, hermano. Vamos a Daniel 4:35. Dice así la poderosa palabra del Señor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, le damos gloria, le damos honra a través de nuestro Rey Jesucristo. Ya lo hemos alabado, Señor, ya hemos cantado alabanzas a su nombre. Ahora, Señor, permítanos estudiar su santísima palabra, poder ser nutridos por ella, que seamos bendecidos por su rica y poderosa palabra. Igualmente a las naciones donde va a llegar esta enseñanza, que sea de bendición a todo aquel que la escuche. Desde aquí de Western City, nuestro Ministerio Cristiano Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes, bendice sus vidas y pedimos que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi amado. La enseñanza de esta tarde es una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si existe algo difícil en la vida, hermanos, es saber para qué Dios nos dio la vida, es saber para qué nos tiene aquí, es saber qué quiere que hagamos en su reino, qué desea Él de nosotros, para qué nos quiere vivos. Yo tuve esa pregunta mucho tiempo hasta que me atreví a pedirle una respuesta al Señor, y así fue como el Señor nos dio la visión en la que estamos. Pero una consulta de esa magnitud requiere, se los he dicho muchas veces, se los voy a volver a decir, mínimo un ayuno de 21 días a 30 días. Y si es de 40 días, mejor. El Señor siempre va a responder el propósito para tu vida en un ayuno. Siempre te va a transformar de un hombre carnal a un hombre espiritual. De una persona carnal y mundana a un hombre y una mujer de Dios espiritual. Y ese precio no cualquiera lo paga, son contados los que lo hacen. Y cuando uno tiene ese valor de entrar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Dios contesta. Eso no falla. Yo lo escuché de un anciano ya mayor, y cuando yo oí eso de un hermano en la iglesia, dijo: todo aquel que se meta en ayuno al Señor por un ayuno largo, Dios hará algo con él en su vida. Y gracias a que yo logré escuchar entre los miembros de la iglesia siendo oveja, se me grabó eso y dije: yo voy a ponerme a ayunar como dijo él. Y efectivamente, mis amados, una persona que sacrifica su cuerpo, porque no cualquiera está dispuesto a dejar de ir un mes a trabajar. Son contaditos, sí hay, pero son contaditos. Son contaditos, pero a esos contaditos Dios los levanta. Dios los bendice, les da llamado y les da ministerio. Entonces hoy vamos a estar viendo varios puntos muy importantes acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y aquí en el libro de Daniel, en el 4:35, menciona: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, porque somos como sombra, vamos de paso. Somos como la hierba, dice el libro de Santiago, que hoy florece y mañana se seca. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero bienaventurado aquel que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, y a su tiempo dará su fruto, y su hoja estará verde todo el tiempo. Por eso, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios, seremos lo que Dios quiere que seamos. No lo que nosotros queremos ser, sino lo que Dios quiere ser con nosotros. Y aquí Daniel, un hombre de Dios, un profeta del Señor, muy usado por Dios, y dice: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahora acompáñenme al libro de Marcos 3, vamos a Marcos 3:35. Por eso un hombre sabio, una mujer sabia, siempre le va a preguntar a Dios cuál es su voluntad para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Me caso con este o no me caso con este? ¿Me caso con esta o no me caso con esta? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿O tu voluntad es que no me case?
Uno tiene que ir directamente al Padre a preguntarle a su Padre de uno cuál es su voluntad de Él, no la voluntad mía. La voluntad del Padre era que Cristo muriera en la cruz. Y aún vino Cristo, oró en el Getsemaní y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre siempre. Y hacer la voluntad del Señor siempre. Y cuando estamos en ese nivel espiritual, Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera gloriosa, hermanos. Amén. Entonces, Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es hermano de Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle a Jesús cuál es su voluntad, y nos la revela por el Espíritu Santo. Hay ocasiones que yo humanamente quiero orar por alguien y el Señor me ha dicho: no, por ese no, por esa no. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Lo que a mí se me ocurre o lo que el Padre manda? Lo que te manda. Porque somos sus siervos. Y la palabra siervo es esclavo. Somos sus servidores del Señor. Vamos a hacer lo que Él diga, no lo que nosotros deseamos. Porque la carne siempre va a querer hacer lo que la carne quiere. Pero el Espíritu no. Porque el Espíritu nada que ver con la carne y el alma. El alma y la carne siempre no quieren obedecer al Señor. Pero el Espíritu siempre está presto para obedecer al Señor. Ahora acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y mire a quién, a Pablo, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. No dice por qué, no menciona la razón, pero el Espíritu Santo le dijo: no hables aquí. Hay ocasiones que el Señor te da unas instrucciones que no entendemos. Yo he tenido unos casos increíbles que no he entendido, pero he obedecido, gracias a Dios. Y me ha dicho el Señor: si no obedeces, caes de mi gracia. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Aquí lo que cuenta es la obediencia, hermanos. Si somos obedientes al Señor, el Señor se manifestará. Pero si somos unos desobedientes, no habrá manifestación del Señor. Y menciona otra vez el 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Querían ir a Bitinia y el Espíritu dijo: no, a Bitinia no van. ¿Y qué tenemos que hacer? No ir. Mire, va a haber ocasiones en su vida espiritual que el Señor lo va a poner a prueba a usted. Haz esto o no hagas esto. Y cuando el Señor diga haz esto, hazlo. Y hágalo rápido, así rapidito. Al Señor le gusta la gente activa. Al Señor le gusta la gente obediente y que haga en conforme Él dice y rapidito. A Dios no le gustan los perezosos. No le gustan los que hay después. Hay luego. Yo conozco gente que se le ha olvidado lo que el Señor le ha mandado a hacer. Uno tiene que ser diligente. ¿Cómo tenemos que ser? Diligentes en las cosas del Señor. Lo que el Señor obedezca hay que hacerlo al instante.
lo más rápido posible. Y cuando terminas ese trabajito, ya te tiene otro el Señor. Y menciona y dice, vamos en el 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Hay ocasiones, hermano, que Dios te envía hasta otro país por una sola persona. Para muchos es una locura, pero para Dios no. Porque una sola persona puede hacer la diferencia. Un Pablo hizo la diferencia. Un Pablo recorrió más millas que todos los apóstoles juntos. Él solo recorrió millas y millas y millas llevando la palabra del Señor. Pero había lugares donde la voluntad de Dios era que no fuera. Va a haber ocasiones que el Señor te va a decir no. Y es no. Y a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Amén, mis amados. Amén. Ahora acompáñame a Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Estamos viendo el tema, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mateo 21. Vamos al verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, me voy a trabajar. Dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerlo. Miren, hermanos, la gente más pecadora, cuando se arrepiente, es la que más vive. Yo he conocido prostitutas que se han convertido al Señor y son adoradoras del Señor con todo lo que tienen. Y le sirven a Dios con todo su corazón, porque Dios las perdonó y las arrepintió. Y se arrepintieron y Dios las perdonó. A mí me han tocado casos. Y digo, qué maravilla que una persona pecadoraza. Yo he tratado gente que ha matado gente, que se han convertido a Dios y no los puede sacar de la iglesia. Quieren servicios todos los días, vigilias, quieren evangelismo, quieren de todo, porque están arrepentidos de su pecado que hicieron. Porque realmente reconocieron que Dios los perdonó. Sí, Señor. Y muchas veces, mire, yo he tenido ovejas en la iglesia que han querido entrar con la pistola fajada a la iglesia en California. Y le han dejado la pistola allá en el carro antes de meterse a la iglesia. ¡Bravos! Una vez se retaron 2 a matarse. A irse a una montaña a ver si bajaba uno de los 2 vivo o no bajaba nadie. Gente brava, hermano, brava. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pero es verdad. Porque Dios nos ha llamado a trabajar con gente difícil. Al menos en nuestro ministerio es con gente difícil, no es gente fácil, hermano. Pero bendito sea el Señor, que Dios nos ha dado la sabiduría para hacer y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Porque esa es la voluntad del Padre. Amén, mis amados. Entonces acompáñame al Salmo 143:10. Salmo 143:10. Mire, tengo un amigo que ya murió, que en paz descanse, el pastor Ramiro López, dueño de una radio en California
libertando a los cautivos, 143:10. Él 2 veces lo iban a subir a la silla eléctrica para achicharrarlo y matarlo. A saber qué hizo, pero lo iban a matar. Y estando en la prisión, ya cuando le iban a subir a la silla y amarrarlo para quemarlo ahí con electricidad, clamó a Dios y algo pasó que hasta de la cárcel salió. Y cuando salió de la cárcel, él se dio cuenta que el evangelio no entraba a las cárceles, porque muy pocos queremos ir a las cárceles a predicar, que es voluntad de Dios que visitemos a los presos. Voluntad de Dios es que visitemos a las viudas, que visitemos a los huérfanos. Y él, cuando salió y fue libre de muerte por silla eléctrica, él fundó una radio para con la radio entrar a la cárcel sin necesidad de tanto batallar. Y le puso libertando a los cautivos, muy exitoso, muy buena su radio. Varias veces nos invitó a estar ahí en su radio. Y él estaba lleno de tatuajes. Y un día me invitó a ir a su iglesia a predicar y fui. La iglesia estaba llena de puros tatuados. Y yo ahí aprendí algo, que Dios tiene iglesias para todo tipo de personas. Dios tiene rebaños para todo tipo de personas. Y él con su radio entraba a las prisiones, juntaba dinero, les llevaba comida, les llevaba pasta de dientes, les llevaba desodorantes, les llevaba cepillos. Muy exitoso. Lástima que ya murió nuestro hermano en Tijuana, Baja California, murió, que descanse en paz. Lo recordamos con mucho cariño a nuestro hermano. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice el salmista David, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Una persona que hace la voluntad de Dios es exitosa o es un fracasado? Es exitoso. Mire, uno de los profetas más fracasados es Jeremías, pero hizo la voluntad de Dios. Entonces no fue fracasado, fue exitoso. Cada uno de los mártires, cada uno de los predicadores, cada uno de los siervos de Dios en la Biblia, cada uno tuvo su función y su trabajo por hacer. Moisés, libertador, su función y su trabajo por hacer. Entonces, la voluntad de Dios, nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuál es su voluntad para nuestra vida? ¿Qué quieres que yo haga para ti, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? No es fácil, hermano. Y hacer la voluntad del Padre tampoco es fácil. Cuesta. Cuando Dios te da un llamado, es bien específico el Señor y te dice qué quieres que hagas en ese llamado. Bien específico que es el Señor. No nos deja nada hacia la deriva. Es bien específico qué es lo que quiere que nosotros hagamos cuando nos llama a su servicio. Cuando el Señor lo llame a usted a su servicio, usted pregúntele específicamente al Señor qué es su voluntad de Él para usted y su ministerio que le dio, para que sea exitoso. Amén, mis amados. Aquí David le dijo, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y al final, ¿qué dijo Dios de David? David tiene un corazón conforme al mío. David tiene un corazón como yo. Imagínense qué palabras. Y los pecadazos que hizo David. David hizo unos pecadazos, pero pecadazazos, hermano. Él tenía unos pecados, pero pecados prácticamente imperdonables. Ver matado a Urías Eteo y quedarse con su esposa. Una cosa increíble. Y Dios lo perdonó. Y después de esos pecadazos, todavía Dios dijo, Él tiene el corazón como yo. David tiene un corazón como el mío. No es un título a otro nivel eso, hermano. A Abraham, amigo de Dios. Amigos de Dios. Entonces nosotros, si algo tenemos que buscar en nuestra vida espiritual y en nuestro servicio al Señor, es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Una de las grandes voluntades del Señor es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y lo hacemos? No. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Nos amamos de puro labio nomás, de puro cuento, de puro bla bla, sí, aquí nos amamos, pero allá afuera no nos conocemos. ¿Será eso agradable? Hay cosas, ¿no? Yo he tenido experiencia de hermanos que me ven y se hacen así, hasta se encogen así, y me dan la espalda, pues yo los conozco, hasta el mole los conozco.
¿Cómo no los voy a conocer? Y para respetar su voluntad de ellos, pues bueno, pues no los molesto. Pero me duele. Es increíble, me duele. ¿Sí me entiende? ¿Qué dirá el padre? Yo morí por este, morí por él, morí por los dos, y estos dos no se pueden ver. Y dicen que son hermanos. Miren, si hay pleitos a muerte, es en hermanos de sangre, hijos de la misma mamá. ¿Será agradable a Dios eso, hermano? Díganme usted, ¿será agradable a Dios eso? Mire, yo sé, yo de pura sangre, nomás tengo a una hermana mía, que somos hermanos paternos nomás, no somos maternos. Mi mamá, yo soy de mi mamá, pero ella no. Mi mamá murió y mi papá volvió a casar y tengo a mi hermana Maribel. Y yo como hermano mayor y siendo pastor, pues yo queriendo enderezar su vida, mira hermana, hazle así, hazle asá, y acá y allá. Hasta que un día me dijo, oye, esperen, porque tiene un carácter medio fuerte. No igual que el mío, pero sí lo tiene más o menos. Me dijo, oye, yo ya soy una mujer hecha y derecha. Dije, no, pues sí, ya estás hecha y derecha, estás más bien vieja. Dijo, no te andes metiendo en mi vida, que yo sé lo que hago con mi vida. Dije, voy a respetar tu voluntad. A partir de este día en adelante no me vuelvo a meter en tu vida, a no ser que tú me pidas un consejo o quieras mi ayuda, cuenta con ella porque soy tu hermano, pero voluntariamente yo no te voy a molestar. ¿Será agradable a Dios eso, hermano? Cuando nos tenemos que amar como hermanos, y más si somos hijos de la misma mamá. ¿Sabe qué me dijo mi suegro una vez? Dijo, le doy gracias a Dios que yo no tuve hermanos, fui nomás un hijo único, así que nunca me peleé con uno de mis hermanos porque no tuve ninguno. Dije, sabias palabras de mi suegro, Jesús, que en paz descanse. Sabias palabras, porque nunca se peleó con un hermano porque no tiene ninguno. Y los que tienen hermanos todo el tiempo andan del chongo. ¿Será la voluntad del Padre esa? ¿Agradará al Espíritu Santo esas actitudes? ¿Será honroso para Dios que uno se ande peleando? Mire, cuando hay familia en la casa, los peores pleitos es a la hora de comer. El trabajo es que lleguen a la mesa y a puro discutir, y a puro reñir, y a puro pelear. Cuando es un momento sagrado, ¿es un momento qué? Sagrado, que se tiene que respetar. Es el momento de agradecer a Dios porque hay alimento en la mesa. Y darle gracias a Dios por estar en un ambiente familiar. Y ahora está de moda que las familias ni comen juntas. Uno come a sus horas, otro por allá, sabrás a qué horas, y ya se acabó eso. Hermanos, volvamos al principio. Volvamos a la unidad familiar. Allá en nuestro rancho no sabían ni leer ni escribir, pero a la hora de la comida, a la hora que la mamá decía a comer, y si no, no le daba de comer. Si usted se entretenía por ahí, andaba ahí haciéndose tonto, se le pasó la hora de la comida. Dijimos que era hora de comida. Y cuidadito que el hombre anduviera trabajando en su labor allá y la mujer no llegara a las 12 del día con la comida, porque así le andaba yendo. Tenía que llegar con sus tortillas hechas, su comida hecha para él y para los que anduvieran trabajando con él. Y ahora no hay tortillas y ni quien quiere ir a la tienda por un paquete de tortillas. Una pereza increíble. Antes había que corretear el pollo, calentar el agua, meterlo, pelarlo, lavarlo con jabón, sacarle las tripas, destazarlo, cocerlo, todo un proceso. Uno disfrutaba ese caldo de pollo. Oye, si te costó un trabajar andar tras la gallina hasta que la agarrabas. Ahora vas a la tienda y ahí te andas haciendo el rogar, me llevo este y me llevo aquel, y al último no te llevas ninguno. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que Él nos guíe si es que queremos ser exitosos en nuestra vida. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Alguien busca el diálogo por ahí? 1:18. No, 1 Tesalonicenses 5:18. Alguien que lo tenga y lo quiera leer. Amén. 5:18. Sí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Se los explico. Dad gracias en todo. Se ponchó la llanta, gracias Señor, que se ponchó la llanta. Dad gracias en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y somos unos malagradecidos. Dios nos bendice y se nos olvida darle gracias. Nos pasa un problema o algo y no le damos gracias. Y dice, dad gracias en todo. Una de las cosas más difíciles es ser agradecido. Y cuando somos agradecidos con Dios, las cosas van de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque somos agradecidos. Que me fue mal, gracias Señor, ya me irá bien. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias por todo. Aprendiendo a darle gracias en todo y por todo, sea de palabra o sea de hecho. Y Dios ahí está. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. Somos unos malagradecidos. Y así no debe ser. Vayamos a 1 Pedro 2:15. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Es 1 Pedro 2:15. Ajá. Sí. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y qué hacemos? Nos hacen algo, un mal nos hacen, nosotros queremos pagar con otro mal. Cuando aquí dice que tenemos que hacer el bien. Dice, es 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Honrar a todos. ¿Honrar a quién? Aquí no dice honra al que te cae bien y deshonra al que te cae mal. Dice honrar a todos. ¿Cómo dice? Porque el mal, ¿con qué se vence? ¿Con otro mal o con el bien? El mal se vence con el bien. Y nosotros queremos vencer el mal con otro mal más grande. Ah, que me dejó y se fue con otro, pues yo también me voy con otro. Eso es un error. Así no. Dice honrar a todos. Amad a los hermanos. ¿Cómo dice? Amad a los hermanos. ¿Y lo hacemos? No, no lo hacemos, hermano. Amad a los hermanos. Temed a Dios. ¿Usted conoce gente que no le teme a Dios? Hay cantidad de gente que no le tiene temor a Dios. Son irrespetuosos con Dios. Blasfeman contra Dios. Y honrar al rey. Entonces, nosotros tenemos que aprender, mis amados, a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. 1 Tesalonicenses 4:3. No le hemos leído esa, nos vamos a 1 Tesalonicenses, alguien que la tenga por ahí. Sí. Sí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Que os apartéis de qué? Ahora está de moda, hermano, no casarse. ¿Y sabía usted que si tú te juntas con alguien y vives con alguien y no estás casado, estás en fornicación? Estás en pecado. Y está de moda. Y tristemente en las iglesias está lleno de gente que no se quiere casar. Calémosle, oye, pues ni que fueras melón y sandía para andarle calando. ¿Quieres esposo? Cásate. ¿Quieres esposa? Cásate. Por eso no hay ningún compromiso. Mire, damos gracias a Dios que vamos a bautizar a nuestro hermano José ya pronto, nomás es que elija el lugar, ¿verdad? Y después que lo metamos al agua, lo vamos a casar con la hermana Irma. Bien casaditos que lo vamos a tener por el civil y por la iglesia. Porque una persona que vive en unión libre, si uno de los dos muere, no es algo. Aunque venga a la iglesia y aunque haga lo que haga, si se muere por vivir en fornicación, no entra al reino de los cielos. Entonces, ¿convendrá vivir así? A ver, contesten, hermano, ¿convendrá vivir así?
No, claro que no. Entonces, una de las áreas donde más no se obedece a Dios es en el área sexual. Es donde más se cometen pecados y donde más se deshonra el nombre de Dios por no obedecer a Dios. Porque la familia es una institución creada por Dios. Es la primera célula de la sociedad. Una familia fuerte hace una sociedad fuerte. Por eso se tiene que casar el que no está casado, si es que quiere realmente entrar al reino de los cielos. Pero esa es una decisión ya muy personal y cada quien le va a dar cuentas a Dios de su vida personal. Pero mi obligación mía como pastor es recordárselos hasta que obedezcan. Yo he tenido casos de personas que me dicen: es que usted es una cantaleta con eso. Digo, bueno, ¿para qué crees que me puso Dios de pastor? Para recordarte qué es lo que tienes que hacer. Y tienes que hacerlo, aunque no te guste. Amén, mis amados. Por eso, esa área es un área muy, muy delicada. Es un área que mucha gente la pasa por alto. Vamos a Romanos 12, verso 1. 1 y 2. Miren, estoy muy contento porque ayer recibí una llamada, ayer o antier en la tarde, recibí una llamada de nuestra muy querida hermana Estela Banzini, una miembro de nuestra iglesia de California, que aunque ya no está la iglesia nuestra en California, es una de las personas que fui a celebrarle su servicio de su esposo Clemente a California y ir a enterrarlo a Durango, México. Y me llamó, me contactó, me dijo: oiga, pastor, ¿y por qué nos tiene tan olvidados? ¿Ya se olvidó de nosotros? Dije: no me olvido. Dijo: le tengo una buena noticia. Dijo: acabo de bautizar a 18 ovejitas. Y no nomás tengo una iglesia, ya tengo 3. ¿Y se acuerda usted de mi nieta? Me dijo el nombre de la niña, una niña que presenté. Cuando ella cumplió 70 años, presenté como a 10 o 11 de sus nietos. Y entre esos nietos iba una niña. Me dijo: por la niña que presentó allá en la iglesia aquella, pedimos prestar una iglesia para presentar. Va a cumplir 15 años. Y no quiere que nadie le celebre los 15 años más que usted. Así que me agarró en corto la hermana. Y dije: bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Dijo: aquí lo espero en California para tal fecha, y ya que celebremos los 15 años de mi hija, de aquí nos vamos volando para Durango, porque quiero que vaya a conocer las iglesias que ya tengo. Entonces, el predicar la palabra del Señor siempre hay frutos, hermano. Siempre la palabra regresará con resultados, aunque usted piense que no. Al paso de los años hay frutos y hay resultados. Por lo tanto, usted no se canse de hacer el bien, que a su tiempo se hará. Amén. Romanos 12, 1, 2, ¿quién lo tiene? Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que renueven su entendimiento. Lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Ya lo que vivimos en el pasado ya es pasado. Tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios. Cuál es la voluntad agradable, buena, agradable y perfecta delante del Señor. Que el Señor nos revele qué quiere hacer con nuestra vida. ¿Para qué nos dio la vida? ¿Para qué estamos vivos? ¿Qué espera de nosotros? Necesitamos preguntarle al Señor cuál es su voluntad para nosotros. Porque Él sí sabe. Él nos crió, Él sí sabe qué quiere hacer con nosotros. Los que no sabemos somos nosotros. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro paradigma, pedirle al Señor que nos ayude a entender su santa y perfecta voluntad. ¿Cuál es su voluntad?
Y todo aquel que se somete a la voluntad del Señor será una persona exitosa en su vida, será una persona que dará frutos para el Señor. Nuestro ministerio es un ministerio que da de comer al hambriento, viste al desnudo, calza al descalzo, le pone a Cristo en su corazón al que no lo tiene. Son las áreas que el Señor nos ha mandado hacer y son las áreas que estamos haciendo. Aunque para muchos no sea un éxito, es un mandato que nos dio el Señor a nuestro ministerio, el Ministerio de Misericordia, y es lo que hacemos. Y bendito sea el Señor que hasta aquí no nos ha dejado, no nos ha desamparado y nos ha abierto puertas, porque tenemos que hacer su voluntad, no la voluntad de nosotros. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, las cosas cambian. Vamos a Proverbios 16:33 para terminar. Proverbios 16:33. ¿Alguien que lo tenga? La suerte se echa en el regazo, mas el que va es la decisión. Hay otra versión que dice: los planes del corazón pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua es de Jehová. Entonces, los planes que nosotros hacemos son planes de hombre, pero la única respuesta verdadera la tiene Dios. Lo que nosotros planeemos, si es voluntad de Dios, se hará. Mi hijo Israel, háblale a los niños que vengan para que se los traigan a todos. Entonces, los planes que uno trama en su corazón son planes de hombre, pero la última respuesta la tiene el Señor. Entonces, cuando nosotros permitimos que sea Dios tomando las riendas de nuestra vida, estaremos haciendo su voluntad de Él para que Él decida qué es lo mejor para nosotros. Por eso tenemos nosotros que buscar siempre, mis amados, la voluntad de Dios para nuestra vida, para poder ser hombres y mujeres de éxito delante de Él, no delante del mundo, sino delante del Señor. Amén, mis amados. Haciendo esto, las cosas marchan diferente, de una manera diferente, porque Dios no se equivoca. La creación de Dios es perfecta. Él tiene propósitos individuales para cada uno de nosotros. El hecho de que estemos hoy aquí es voluntad del Señor. Hay ocasiones que uno de pastor se preocupa porque hay mucha gente, hay poca gente, pero la voluntad de Dios es: Él trae a quien Él quiere traer, porque la obra es de Él, no es de nosotros, es de Él. La obra es del Señor, no de nosotros. Nosotros somos unos simples servidores y estamos a las órdenes del Señor, lo que Él diga. Que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Amén, mis amados. Que la voluntad sea la del Señor y no la nuestra. Bien, vamos a pedirle a los niños que vengan a orar. Tenemos que ir entrenando a estas criaturas para que pierdan miedo. Cada día están más grandes. Están bien grandotes. Vénganse. Pasen los niños. Hemos recibido felicitaciones porque los niños están orando. Y damos gracias a Dios porque están perdiendo el miedo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por el servicio. Vamos a cerrar el servicio de aquí para allá. A ver, hijo, te toca hacer una oración. Para cerrar el servicio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por permitirnos por permitirnos reunirnos aquí y y adorar su nombre. orar su En el nombre. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, damos gracias por la comida que nos diste. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Guarda a mi familia y llévalos a casa con bien. Amén.
cielos, amor por su amor, y su misericordia. por su misericordia. Amén. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, gracias un día más de vida. Inicia los hermanos de aquí de la iglesia. Llévalos con bien a sus casas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por nuestros niños, los bendecimos, le pedimos, Señor, que los use para la gloria de su nombre y que sea usted derramando de su gracia, de su misericordia sobre cada uno de ellos y que ellos le puedan servir con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Les pedimos este servicio con su bendición, pidiéndole que nos guarde en el hueco de su mano y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.